Iniciamos, Betsabe, por favor. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en Facebook y también en la plataforma Zoom. En esta ocasión, la Sociedad Geográfica de Lima, desde hace 35 años, viene presentando un ciclo de conferencias con la finalidad de hacer extensiva diferentes temáticas territoriales, tanto para estudiantes, profesores y público en general. El núcleo de la temática para este año va a ser denominada Paisajes, Camino hacia una geografía de la sostenibilidad, el cual nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. Bueno, el día de hoy nos vamos a adentrar en ello, en el paisaje de las ciudades intermedias. Para ello nos acompaña la doctora Marta Vilela, la doctora Katarzyna y Gustavo Rondón Ramírez como nuestros ponentes. Bueno, ahora le voy a dar pase a la doctora Katarzyna para dar las palabras de inicio. Doctora. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo para mantenerme con ustedes voy a compartir mi pantalla para un poquito ordenar mi exposición. Muy bien, buenas tardes a toda la amable audiencia. Evidentemente quiero saludar a la Magíster María del Carmen Carrasco Coello, la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, al contalmirante Raúl Barra Maza, presidente emérito y director de los Martes Geográficos, a los expositores de hoy, arquitecta Marta Vilela, Gustavo Rondón y al doctor Hildegardo Córdoba, que va a terminar esta sesión hoy día. También quiero agradecer al Instituto Cultural Peruano Norteamericano y al personal de la Sociedad Geográfica de Lima, que hace posible la realización de este evento. Hoy día vamos a hablar de paisaje de las ciudades intermedias. Estudios sobre estas ciudades intermedias, antes denominadas medias o medianas, toman pulso al final del siglo pasado. Y la principal preocupación era su desarrollo sostenible y la preocupación para que, como ya se había visto que hay un proceso de crecimiento de estas ciudades, para que no crezcan de manera desordenada. Hemos participado como geógrafos en estos estudios. Doctor Córdoba estaba en este equipo multinacional, e inclusive tenemos un espacio y desarrollo, la revista del programa de geografía dedicada a ese tema en el año 2000. Estas investigaciones han demostrado la importancia de ciudades no metropolitanas, no muy grandes desde el punto de vista de población, sino estas ciudades más pequeñas, y también su valor intermediario entre lo urbano y rural. La cercanía con el entorno agrícola y su función de servicios para este entorno. Muchas de estas ciudades han experimentado una alta tasa de crecimiento en los últimos decenios y mayor conectividad con el resto del país. Tal como ya lo mencioné la semana pasada, en esta clasificación de reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tenemos
se menciona ciudad intermedia principal y ciudad intermedia entre 20.000 a 100.000 habitantes. Estas ciudades abundan en el país. Aquí tenemos un mapa, se ve un poquito, un ratito voy a abrir esto. Vemos puntitos, todos estos pequeños son ciudades intermedias, ¿no? Ciudades que justamente vamos a conversar sobre ellos hoy día, ¿no? Entonces, en esta clasificación, la ciudad intermedia viene después de la metrópolis nacional, las metrópolis regionales que hemos visto la semana pasada. Después tenemos una serie de ciudades de tipo más grande, más o menos entre 100 y 200 y más de 250.000 habitantes, ¿no? Muchas veces estas ciudades intermedias son capitales de provincias o inclusive en algunos casos capitales de distritos. Por lo tanto, este factor local es muy, muy importante. La definición de una ciudad intermedia depende de cada realidad regional, nacional o territorial en relación a su población, roles, oportunidades y servicios. Esta definición responde a los procesos de activación de las economías locales y al desarrollo territorial a partir de la relación urbes-zonas rurales. Por su rol protagónico local, debemos considerar su evolución en el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se debe enfatizar que el rol fundamental está en estas ciudades es de gobiernos locales, como los actores de gobierno más cercanos a la ciudadanía para promover impactos directos sobre el bienestar de los individuos, de familias y las comunidades, mediante la apropiación de buenas prácticas de gestión pública y con alianza con las universidades, centros de investigación, para lograr que estas ciudades puedan adquirir un rol protagónico en el territorio nacional. Entonces aquí termino. Quiero pedir que al final de la sesión ustedes puedan reflexionar, puedan puedan formular preguntas, algunas sugerencias de investigación, por ejemplo, y agradezco por su atención. Y ahora cedo la palabra a la señorita Betsabé para que inicie la moderación de las tres ponencias. Gracias. Ya. Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación nos acompaña para la primera ponencia la doctora Marta Vilela. Ella es arquitecta, doctora en urbanismo por la Universidad de Lieja, Bélgica. También es profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Departamento Académico de Arquitectura. Es parte del grupo interdisciplinario de investigación, innovación y participación en desarrollo urbano y es miembro del comité académico de la maestría en arquitectura, urbanismo y desarrollo territorial sostenible. En esta ocasión ella nos va a presentar como tema el paisaje y expansión urbana sobre espacios naturales en ciudades intermedias. En Purupampa, en Huamachuco, La Libertad, Perú. Marta Vilela, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Betsabé, por la presentación. Gracias también a Katarzyna por la invitación a estos martes geográficos.
Voy a pasar entonces a hacer la presentación de esta experiencia que busco compartir ahora con ustedes. Espero que se esté viendo. Bueno, como ya Betsabe lo anunció, paisaje y expansión urbana, ¿no? Hay ya un conflicto, digamos, entre esos dos componentes dentro del título, ¿no? En ciudades intermedias, ¿no? En Purrumpampa, Huamachuco, La Libertad. Como referencias a esta presentación, justo estábamos recordando hace un momento la experiencia de un proyecto grande que se tuvo, que duró un poco más de 5 años, que se denominó Transversal, Acciones de Integración en el Territorio Peruano, y Huamachuco era una de las localidades que eran sujeto, digamos, de esa investigación. Dentro de ese proyecto se pudo realizar el Plan Urbano Específico Pampas de Purrumpampa, que es justamente para la protección de este paisaje humedal. Y unos meses después pudimos hacer con Paola Mosquela, que es profesora en geografía también en la Universidad Católica, un artículo sobre paisaje y expansión urbana, sobre espacios naturales, y del que estoy recogiendo muchas de las cosas, ¿no? Igualmente, otra de las referencias es la tesis doctoral de Paola Mosquela, que realiza en el 2020, y que uno de los casos que trata es justamente el de los humedales de Purrumpampa, ¿no? Entonces, con esto voy a hacer la introducción al contexto de Huamachuco. Es un territorio bastante particular, ¿no? Bastante, por decirlo menos, se identifican mucho los huamachuquinos con su territorio, ¿no? Aquí vemos a dos danzantes turcos, digamos, son dos danzantes incas, ¿no? En la Plaza de Armas, simbolizados, digamos, en los jardines de la Plaza de Armas, ¿no? Un poco para que se vea la fuerza, digamos, de la identidad en Huamachuco. Huamachuco es capital de la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, ¿no? Pertenece a la cuenca del Crisnejas, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, con más de 40.000 habitantes para el censo del 2017, ¿no? Con economías de minería y agricultura, sobre todo la minería a partir de los años 2000, muy fuerte, ¿no? De mucho desarrollo, digamos, importante desarrollo, ¿no? Aquí vemos ya un acercamiento a Huamachuco, hacia el norte, Huiracochapampa y Marcahuamachuco, ¿no? Que son dos sitios arqueológicos importantes, y vemos ahí cómo la mancha roja de la ciudad de Huamachuco se desarrolla, digamos, de manera importante sobre ese territorio. Vale la pena decir de que es una ciudad intermedia que ha tenido un crecimiento urbano desde los años 2000, donde se desarrolla de manera más importante la minería, la gran minería, y entonces ha generado eso un crecimiento urbano importante, ¿no? Y ese crecimiento urbano, lamentablemente, como en muchas de las ciudades intermedias, va en desmedro de los ecosistemas próximos que encuentra, ¿no? Bordes de río, laderas, muchas veces laderas inestables, humedales en este caso, ¿no? O si hay alguna proximidad a otro ecosistema también. Digamos que el crecimiento urbano va en desmedro de sus propios ecosistemas, ¿no? Esa es una situación. Y la otra es que como ciudad intermedia, son ciudades que reciben mucha población de manera temporal, ¿no? Por las ferias, por las fiestas, por las ferias de los domingos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí cabe resaltar la importancia de los espacios públicos, la importancia de espacios públicos diversos, ¿ah? No solamente es la Plaza de Armas, son espacios de recreación, que pueden ser también la ribera de los ríos, que pueden ser espacios dentro de los humedales, ¿no? Entonces el espacio público es fundamental en las ciudades intermedias, ¿no? Entonces eso es importantísimo saberlo porque hay mucha población, si se quiere decir, flotante, ¿no? O sea, o que está de manera temporal, digamos, se queda un día, horas, o un día o dos en la ciudad, ¿no?
Es importante también decir que Huamachuco es una ciudad que tiene una injerencia, se podría decir, sobre alrededor de 600 centros poblados de menos de 150 habitantes y de unos 150 centros poblados de menos de 500 habitantes. Entonces hay mucha población dispersa en su territorio y Huamachuco concentra el 45% de su población en la provincia, ¿no? Entonces, mucha dispersión, pero también alta concentración en esa ciudad. Entonces ahí es interesante ver la potencia, digamos, que puede tener el crecimiento urbano en la ciudad, ¿no? He subrayado ahí el río Grande, que está más ancho, y el río Chiquito, ¿no? Para que ustedes puedan ubicarse en este plano de un acercamiento de la ciudad de Huamachuco. Ahí se ha sobrepuesto el mapa de Martínez de Compañón, lo realiza Sarita Rodríguez, que también pertenece al equipo de transversal, digamos, y para la tesis de Alejandro González. Y entonces aquí subrayo también el río Grande y el río Chiquito, y ahí ustedes también pueden ver que dentro de uno de los planes anteriores se deja como zona de reglamentación especial, ecológica e histórica de las pampas de Purrumpampa esa zona, ¿no? Punteada en rojo. Entonces ahí es donde realizamos el plan urbano específico, que constituye pues un instrumento técnico normativo con el objetivo de complementar la planificación urbana de la ciudad de Huamachuco, ¿no? Es interesante, digamos, bueno, es otro tema, pero las designaciones de las zonas de reglamentación especial, ¿no? Vale la pena también decir que justo en esa zona es donde se celebra, bueno, donde se realiza, digamos, la batalla de Huamachuco, ¿no? Eso también interesante, por eso histórica, ¿no? Ecológica e histórica de las pampas de Purrumpampa. Yendo a unos extremos temporales, digamos, teníamos ya lagunas andinas, digamos, que se van ido secando y van conformando estos humedales, ¿no? Con estos afluentes en celeste, que son los afluentes del humedal, y en rojo está el río Chiquito que antes hacía mención y que tuvo que ser canalizado, vamos a verlo un poquito más adelante, porque prácticamente era un desagüe en la ciudad, ¿no? Entonces eso también hay que comenzar a decirlo. Entonces aquí tenemos dos imágenes, una de 1952, donde se ve la importancia de la superficie del humedal, y para el 2010 la importancia de la superficie del crecimiento urbano, ¿no? Donde se ha reducido 20 hectáreas, ¿no? Ha habido, justamente por este desarrollo, digamos, de la gran minería, un cambio de materiales de construcción y de la morfología urbana, como vemos a la derecha, ¿no? Cambio de materiales importante. En la foto de abajo, invasión del humedal de Purrumpampa por la expansión urbana, con relleno, ¿no? Y sobre ese relleno es que se construye. Entonces hay una degradación ecológica y un incremento de la vulnerabilidad en las edificaciones. Voy a pasar rápidamente, de repente con las preguntas podríamos explayar si es que hay alguna cosa que paso por delante, ¿no? Más un poco de fotos evidenciando lo mismo, ¿no? Ese relleno que se hace de unas partes del humedal, ¿no? Y en desmedro, pues, de todo el sistema ecológico que se representa esto, ¿no? Entonces tenemos un conflicto entre crecimiento urbano y sostenibilidad ambiental, ¿no? Tenemos nuevos actores, ¿no? Está toda la minería, todo el desarrollo minero, la inversión, digamos, en las edificaciones, ¿no? Entonces hay intereses y prioridades en el crecimiento de la ciudad, pero también hay capacidades limitadas de las autoridades locales, ¿no? A la derecha, en verde, he puesto un resumen, un poco de lo que he estado tratando de ver a la izquierda en letras negras, ¿no? La expansión urbana difusa y desordenada, y en áreas productivas o de valor ecológico transgrede los principios de la urbanización sostenible, ¿no? Entonces hay un crecimiento entre esa expansión y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces eso me parece que es importante también mencionarlo, ¿no? El empuje que tiene la ciudad intermedia en este momento con ese desarrollo minero, pero también va en desmedro de sus propios valores, ¿no?
valores territoriales. Entonces, por un lado está el contexto y por otro lado también ya tenemos, tenemos porque siguen ahí en la asociación, una organización social existente y comprometida con su lugar. En este caso hay la Asociación de Protectores Ecológicos de las Pampas de Purumpampa, ¿no? A la izquierda se ve el trabajo voluntario de vecinos pintando una cerca, ¿no? En uno de los bordes del humedal, ¿no? Y a la derecha las actividades de limpieza de la laguna dentro del humedal. Entonces son fotos del 2011, ¿no? Que me parece que es importante decirlo, y es las propios vecinos, ¿no? Organizados que tratan de buscar que se proteja el borde, ¿no? Este borde se protege, ¿por qué? Porque entran los camiones a lavar sus camiones, entran las mototaxis a lavar sus mototaxis, ¿no? Y después de haberlas lavado, bueno, el trago, ¿no? Entonces el lugar, digamos, por no proteger el borde, ¿no es cierto?, comienza a tener, no solamente es un lugar de estacionamiento y de lavado de carros, sino también de otras actividades que no tienen nada que ver con el vecindario, ¿no? Entonces eso también es interesante de ver cómo la asociación de vecinos protege y define los bordes, ¿no? Entonces hay una protección del límite del humedal, ¿no? Con cercos de ramas de madera, el material es coherente en ese caso, y con flores, ¿no? Flores, plantas, y en algunos casos más adelante vamos a ver algunos árboles también colocados ahí, ¿no? Y el otro objetivo que se tiene es conservar el ecosistema del humedal, es decir, la limpieza de ojos de agua y de la maleza, ¿no? Entonces, eso también es interesante, restringir, por ejemplo, la entrada del ganado, ¿no? En estos lugares, ¿no? Y la otra cosa que se pondera mucho son las actividades, ¿no? Son altamente valoradas en diferentes estaciones del año, ¿no? Acá tenemos evidentemente una época de secano, ¿no? Como en épocas de lluvia, ¿no? O sea, las actividades son muy diversas, también son niños, son jóvenes, son adultos mayores, mujeres, hombres, entonces esa diversidad me parece que es bien interesante del lugar, ¿no? Y hay una apropiación en ese sentido de la ciudadanía, ¿no? Incluso también de los que son, digamos, visitantes, ¿no? Las actividades de fútbol siempre son preponderantes también, ¿no? En ese caso. Hay un morro que se dejó, un desmonte que ahora ya está cubierto de pasto, y entonces también sirve de tribuna, digamos, a las actividades deportivas, y uno de los afluentes del humedal es, digamos, un espacio de lavado, ¿no? Lamentablemente no se tomó en cuenta dentro del plan, pero es una cosa que me parecía interesante porque es un espacio de encuentro social, tanto del barrio como de las familias, que es interesante ponderar, ¿no? Bueno, entonces también están las características del humedal y, bueno, los servicios ecosistémicos del humedal, ¿no? No voy a recalcar mucho en ellos, 45 hectáreas, 3 kilómetros de largo. Bueno, los valores, los servicios ecosistémicos, el valor de los servicios ecosistémicos es enorme, ¿no? Entre ellos la purificación del agua, el hábitat de vida silvestre, el paisaje, la recreación, digamos, los espacios que brinda de manera bondadosa, se podría decir, a la ciudad, ¿no? Entonces, con la organización social que existía, ¿no? Con el acercamiento que tuvimos en la municipalidad, con los profesores e investigadores, ¿no? Entonces, pudimos realizar dentro del marco, en este caso desde un curso, ¿no? Los talleres participativos que nos llevaron a conciliar, digamos, los objetivos comunes para poder, digamos, plantear este plan urbano específico de Purumpampa, ¿no? Entonces, fue bien interesante esa coordinación de diferentes actores, ¿eh? de diferentes funcionarios y tal, ¿no? Entonces, eso fue fabuloso porque, no sé si tengo tiempo, incluso funcionarios, ¿no? Cuando íbamos a visitar la zona y tal, con uno de los altos funcionarios, ¿no? Nos decían, bueno, estos cercos, ¿no? Pueden salir, ¿no? Para poder hacer cercos más bonitos. Y le digo, pero ¿cómo los van a sacar si justamente
esos eran los cercos que tenían que ver, ¿no?, con la organización social. O sea, han hecho todo un esfuerzo enorme, digamos, para poder hacer la protección, ¿no? Y porque se veían, digamos, no estaban rectos y esas cosas, no se valoraban, ¿no? Pero yo creo que ahí había que hacer un trabajo enorme, digamos, de valoración de lo que la propia organización social había realizado, ¿no? Eso me parecía que era fundamental, ¿no? Entonces, eh, no solamente es valoración de las actividades también que se realizan, ¿no? Entonces, uno de los dibujos que nos parecía muy interesante es el que está arriba, ¿no?, y que identificaban diferentes tipos de pasto, digamos, dentro del humedal, y las diferentes actividades que se realizaban. De hecho, hay una parte del humedal que en los años 80 se tuvo que adjudicar, digamos, al ejército, y hubo una pista de aterrizaje ahí por los temas de terrorismo, ¿no? Pero bueno, ya es una pista que está prácticamente en desuso. Entonces hay una de las cosas por revisar, digamos, ¿no?, la localización del cuartel. Pero bueno, entonces eso también nos parecía bien interesante, porque las personas, los vecinos, no es que conocían el humedal como una sola unidad igual, digamos, ¿no?, sino que dentro de ese humedal habían partes y se reconocían las diferentes partes de ese humedal, ¿no? Entonces, bien interesante también esa situación, ¿no? Una cosa que recoge Paola y que me parece bien interesante también en una encuesta que hace para su doctorado, y es la siguiente, ¿no? O sea, el 61% de los guamachuquinos, digamos, tiene como razón principal la recreación, ¿no?, cuando visita el humedal, ¿no? La razón principal para estar ahí es la recreación, ¿no? Un 19% transita por ahí porque tiene que cruzarlo o porque tiene que pasar al costado, qué sé yo, ¿no? Pero más del 60%, ¿no?, tiene esa relación con la recreación, digamos, en el humedal. Un 73% de los jefes de hogar considera que el humedal, ¿no?, es positivo, digamos, ¿no?, tiene un beneficio a la ciudad, ¿no? Un 73% de los ciudadanos guamachuquinos ofrece eso, ¿no? Pero, sin embargo, también se puede ver una ambigüedad, ¿no?, en cuanto al control, a la gestión de ese humedal, ¿no? Un 33% de los jefes consideran que la expansión de la ciudad sobre el humedal genera problemas negativos, ¿no? Pero un 38% dice que no genera problemas negativos. Y eso es muy increíble, ¿no?, de ver cómo se puede ver que el desarrollo de la ciudad, digamos, tiene que ver con la construcción, ¿no?, como algo que se relaciona de ese lado, y sin embargo, todas las bondades que yo les acabo de decir del humedal, ¿no? Y dentro de ese 33%, ¿no?, la mitad, digamos, opina que la protección del humedal tiene que ser muy alta, ¿no? Y el 40% opina que puede ser intermedia, digamos, ¿no?, para que se vea, digamos, pareciera que existiera una especie de contradicción ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora el desarrollo de la ciudad, la construcción? Esta ciudad es pujante, evoluciona, ¿no? Hay más casas, hay más cosas, ¿no? Y se desvaloriza frente a ese ímpetu, digamos, el humedal, ¿no? Entonces, eso también había que tenerlo en cuenta, ¿no? Para el 2010 se tenía esta imagen del humedal, ¿no? Ya en el 2000 ya había comenzado una reducción importante en la zona sur del humedal, ¿no? Pero fíjense aquí, en el 2014, la reducción es cada vez mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta línea amarilla hacia el norte, es propiedad privada, y hacia el sur es la propiedad de la municipalidad, ¿no? Para que vean ustedes cómo todos esos desmontes, todos esos rellenos, digamos, y esas construcciones vienen sucediendo en propiedad privada, pero eso se tiene que regular, ¿no?, porque es parte de ese paisaje de Purrumpamba. Entonces, dentro de eso, una cantidad de problemas enormes: pérdida de la biodiversidad, fragmentación del ecosistema,
alteración del paisaje, en fin. Pero voy a tratar tres, ¿no? Uno es los bordes, ¿no? Uno de los bordes es la canalización del río Chiquito. Como ya les había dicho, era prácticamente un desagüe y tenían problemas ya de salubridad importantes en esa zona. Y la otra es la fragmentación del humedal por las vías que se iban constituyendo, ¿no? Igualmente, las edificaciones en riesgo, ¿no? Entonces, lo de los bordes y la fragmentación es lo que voy a tratar. Y las edificaciones se trató con la zonificación, que lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Entonces acá tenemos algunas edificaciones en suelos inestables, generando riesgos o incremento de vulnerabilidad. Como se darán cuenta, no hay mucho que decir frente a la cimentación, digamos, y a los fierros, digamos, oxidados, ¿no? Dentro de esas construcciones. Bueno, no hay mucho que decir. O sea, ahí es evidente, digamos, una fuerte vulnerabilidad, ¿no? En cuanto a los bordes, hubieron algunos cambios, ¿no? La foto de arriba a la izquierda es el río Chiquito, cuando no estaba canalizado, y la foto de abajo es el río Chiquito canalizado. Si se dan cuenta, también se incrementan las edificaciones al costado, ¿no? Al lado derecho del río Chiquito, al lado izquierdo es el humedal, y se incrementan de manera notable, ¿no? O sea, no solamente es de un solo piso, son de dos, incluso ahora hay de 3 pisos, ¿no? Y una de las cosas que se usa, digamos, el espacio del humedal para dejar todos los materiales de construcción, incluso prácticamente se estaba generando una vía vehicular al lado del canal, ¿no? Para dejar todos los materiales, y ya se comenzaba a constituir, digamos, una vía, ¿no? Para que los vecinos tuvieran acceso vehicular ahí a ese lado. Era ya o sea, un cambio tras cambio y más cambios, ¿no? Entonces eso fue importante cuando la municipalidad, previo aviso, obviamente, saca todos los materiales que estaban, digamos, en el humedal, ¿no? Remueve todo lo que se había constituido como prácticamente vía, ¿no? Para recuperar ese espacio de humedal, ¿no? Eso fue una medida también, fue drástica en ese momento, fue un momento de tensión enorme, pero interesante también porque se busca mantener los límites, ¿no? Hay una protección del borde, en este caso del humedal, ¿no? Y ahí al lado derecho vemos bueno, no se puede ver mucho, pero está el cerco, ¿no? Las flores y algunas plantas y arbustos más grandes que fueron creciendo para identificar cómo se pudo mantener ese borde por la asociación de protectores del humedal, ¿no? Que yo les venía diciendo, ¿no? Entonces, dentro del plan también se consideró que digamos, el canal cubierto del río Chiquito pudiera tener también cierto arbolado ligero, ¿no? Para poder mantener ese borde y que no sucedieran, digamos, a futuro, digamos, las vías, ¿no? Es una de las cosas que de manera puntual se proponía, ¿no? Entonces, los bordes colindantes, digamos, al humedal son diversos, ¿no? Son de conformación diversa, digamos, pueden tener colindancia muy, muy distinta, digamos, dentro de la ciudad. Y entonces el asunto era cómo integrarlo, ¿no? Entonces ahí se hicieron algunos estudios y ver cómo las secciones viales, ¿no? Podían tener, digamos, una consideración interesante entre iluminación, vegetación, ¿no? Y como ya les había mencionado, para el canal del río Chiquito también, ¿no? Y luego está también la fragmentación, ¿no? Como se ve ahí, hay un camión que viene atravesando el humedal, ¿no? De forma transversal, transversal. Y igual abajo se ve un camino, ¿no? Que ya se proyecta con otra de las calles, ¿no? Y otro de los caminos, ¿no? Entonces van fragmentando, digamos, a partir de las vías, ¿no? De las zonas del humedal, ¿no? Entonces, que es ese gran parque que yo les he estado mencionando, donde se juega fútbol, donde están todas las actividades ahí que se realizan, ¿no? Entonces, una de las cosas que hizo la municipalidad también al momento de tener aprobado el plan fue obstruir los ingresos con unas enormes piedras, ¿no? Y desnivelar todo el trayecto, ¿no? Con los tractores, ¿no? Entonces podían pasar las bicicletas y algunos mototaxis aguerridos
¿no? Para que no se seccione, porque una de las cosas terribles, digamos, de un paisaje o de una unidad es justamente fragmentarlo. Entonces, bueno, se logró dentro del plan realizar un plan vial, ¿no? Y todo lo que se ve resaltado en amarillo son los circuitos peatonales, ¿no? Que se priorizan, digamos, dentro del lugar. Entonces, fue interesante ver que este plan urbano específico está realizado con el municipio, con la comunidad y con la universidad, ¿no? Y se tenían como ejes estratégicos que se discutieron la valoración del paisaje del humedal, la recreación, ¿no? Es una valoración que se hizo, la valoración histórica, cultural del lugar. De hecho, hay un evento anual, digamos, que se realiza en el humedal, haciendo semblanza de la batalla de Huamachuco. Articulación de los sistemas de espacios públicos, o sea, cómo estos espacios públicos, este gran espacio público se vincula con otros dentro de la ciudad, ¿no? Y las actividades, ¿no? O sea, dentro de la ciudadanía, ¿no? Entonces, estos terminaron en 3 objetivos integrados, ¿no? Poner en valor la zona ecológica e histórica de Purrumpampa, mantener y mejorar las dinámicas recreativas y de encuentro para la ciudadanía, consolidando un espacio público que no degrade el patrimonio ecológico, y adecuar la ocupación de manera segura frente a los riesgos, ¿no? Y armónica con el paisaje. Entonces, en la primera, protección y conservación, ¿no? Frente a la expansión urbana y consolidación de los bordes, ¿no? O sea, un borde integrador con la ciudad, ¿no? No es colocar un muro, ¿ah? Es colocar un borde que integre esto que está sucediendo en el humedal con la ciudad, ¿no? Los ciudadanos realizan actividades recreativas que no afecten el patrimonio ecológico, ¿no? Como yo les decía, muchas veces eran espacios tomados para tomar, ¿ah? Y que no afecten, digamos, y que sea eso, ¿no? Público. Esa es una de las garantías que tenía que dar, ¿no? Y reducir el riesgo de las ocupaciones sobre suelos inestables, ¿no? Entonces, la municipalidad dentro del plan no podía comprometerse de ninguna manera a identificar las zonas ocupadas como zonas residenciales, porque estás avalando que eso pueda suceder. Entonces, tienes que restringir ese uso porque no le vas a poder dar licencia y tampoco le vas a poder asegurar ningún servicio, ¿ah? Porque esas zonas son de alta vulnerabilidad. Entonces, son cosas que van a identificarse dentro del plan, ¿no? El mapa de la izquierda es la situación, digamos, actual, y la de la derecha es el planteamiento, digamos, que se hace de los usos y la relación con el entorno, digamos, de la ciudad. Este es uno de los trípticos que se hizo, digamos, para poder socializar las ideas que se tenían en el plan urbano específico, ¿no? Y una de las cosas que se resalta es en la leyenda de vías, ¿no? Justamente el tránsito peatonal, las ciclovías, solo ciclovías y el vehicular, que es justamente todo el perímetro, ¿no? Es una de las cosas que también se discutió muchísimo. Se discutió también con la Asociación de Mototaxis, ¿no? Entonces ahí era interesante ver, digamos, una diversidad de actores, digamos, reunidos, ¿no? Pero ante un plan realizado, ante una organización local, vecinal, ¿no? Y todo lo que se venía realizando, ya bueno, se hace el plan, se aprueba a través de una ordenanza, entonces ya es, digamos, legal, es aplicable, ¿no? Pero también está la continuidad, ¿no? Y dentro de esa continuidad tienen que haber ajustes, tienen que haber, sí, pues ajustes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue que los miembros de la asociación finalmente fueron contratados por la municipalidad para las faenas de limpieza de los bordes e interior del humedal, ¿no? Porque habían contratado a otras personas que no eran, digamos, de la asociación, ¿no? Y entonces hubo una serie de conflictos, porque no limpias aquí, porque no limpias allá, no los mantienes como debe ser. Bueno, entonces finalmente se llega, digamos, a un acuerdo para contratar justamente a los miembros de la asociación, ¿no? Que era como que lo lógico, digamos, ¿no? Y luego ya para mayo y junio, ¿no? Del 2019, el alcalde busca tener
el mismo que firma la ordenanza busca tener también una universidad para Huamachuco, ¿no? Y entonces cede un poco más de 4 hectáreas dentro del humedal para que se haga la universidad, ¿no? Entonces toda la gente le sale al encuentro, ¿no? La asociación, los vecinos, pero ¿cómo firma una cosa y hace la otra, ¿no? Entonces tuvo que, después de algunos meses, retroceder sobre sus pasos porque ya el conflicto, digamos, estaba de masía, ¿no? O sea, eso también es porque hay una garantía, digamos, que los planes se hagan de manera participativa, ¿no? Pero también yo pongo ahí, ¿no? La continuidad, ¿no? O sea, dentro, no es solamente, ¿no? No se termina cuando se hace el plan y se aprueba la ordenanza, ¿no? Hay una continuidad de eso, entonces la puesta en marcha, digamos, de eso, se necesita de estos ajustes, ¿no? Para terminar, tengo algunas 2 láminas más, ¿no? Hablando sobre la construcción de los paisajes, ¿no? La transformación colectiva de la naturaleza, así como la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado, generan los paisajes, ¿no? Estos expresan una determinada materialidad que evoca la interpretación de sus valores y sentimientos como algo vivo y en continua construcción, ¿no? Eso lo subrayamos así, ¿no? La en continua construcción. El debate reside en el carácter y en la intensidad de las transformaciones, porque todos sabemos que los paisajes se transforman, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese carácter e intensidad de las transformaciones que dan como resultado, pues, estos paisajes, ¿no? Entonces, los cambios, ¿no? Se pueden analizar tomando en cuenta el sentido del lugar, la representación, en la valoración del paisaje, los componentes en la lectura del paisaje, la capacidad de transformación de esos paisajes, ¿no? En qué momento es evolución y en qué momento es destrucción de esos paisajes, ¿no? Nos parecía que era fundamental identificarlo, ¿no? Y por otro lado, la importancia a la particularidad del lugar y a la expresión del sentido del lugar. Cuando la gente se siente parte de un paisaje, es un ingrediente fundamental del sentido del lugar, ¿no? Entonces tenemos por un lado la valoración del paisaje, la identificación de sus componentes como son los recorridos, las superficies y los puntos de observación significativos, conocidos y reconocidos por la colectividad. La lectura del paisaje, que también tiene que ver con la contemplación, pero también con la identificación de conflictos y posibilidades, y la toma de decisiones para orientar la visión en la planificación y gestión, ¿no? Y por otro lado, las acciones para tomar o para mantener, digamos, la singularidad y el sentido del lugar del paisaje, ¿no? Pero obviamente el control y la gestión de la presión constante de la expansión urbana es algo a tomar en cuenta, ¿no? Bajo los principios de sostenibilidad. El conflicto entre urbanización informal y paisaje natural en Purrumpampa es percibido por la sociedad civil y los funcionarios de manera diferente, ¿eh? Hasta podría decirse contradictoria, ¿no? El paisaje de humedales forma parte de la identidad del lugar y es valorado por los vecinos y respaldan su protección, pero ellos mismos también manifiestan desinterés por la regulación del tipo de uso del suelo en terrenos de propiedad privada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas dimensiones, ¿no? De propuestas de protección, de conservación y gestión de los paisajes que aspiran a mantener el sentido del lugar, ¿no? Eso permitiría que las alternativas de gestión del desarrollo urbano conduzcan hacia la planificación y la construcción de nuevos paisajes con participación ciudadana, ¿no? Es lo que he querido resaltar en esta presentación, ¿no? Que los paisajes son construidos de manera integral por diferentes actores, ¿no? La sociedad civil, por los funcionarios, las autoridades, diferentes autoridades, ¿no? Porque no solamente está la municipalidad, sino también están los diferentes sectores, ¿no? Que tienen que ver con ambiente, que tienen que ver con otros, incluso hasta con seguridad ciudadana, ¿no? Dentro de la municipalidad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marta Vilelia. De verdad que ha sido muy, muy interesante escuchar tu exposición. Justo eso, ¿no? Traer a reflexión el cómo se construyen los paisajes y todo este tema del espacio vivido, sentido percibido, la transformación, ser parte de, porque no solamente es un espacio que se apropia, sino que
He ahí el ímpetu de la sociedad también por construir su sociedad y sentirse parte, ¿no? de esto más grande y de todas maneras involucrarse en el tema de gestión, ¿no? Entonces es muy interesante, la verdad. Yo he estado encantada con tu exposición, espero que los que nos acompañan por redes sociales también. Y bueno, nada, ahora vamos a presentar a nuestro siguiente expositor. Él es Gustavo Rondón Ramírez, es geógrafo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Urbanismo y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Lieja, Bélgica. Asistente de investigación en diversos proyectos del Centro de Investigación en Geografía Aplicada en temas de variación de línea de costa, vulnerabilidad costera y gestión integrada de recursos hídricos. Ha sido también consultor en temas de gestión de riesgos de desastres, especialista en planeamiento y desarrollo territorial del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. También ha sido consultor en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 2021 y actualmente es consultor en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para la elaboración de planes de desarrollo concertado y docente en la especialidad de Geografía y Medio Ambiente de la PUC. Bueno, en esta ocasión nos va a presentar el siguiente tema, que es Paisajes del agua, la diversidad de escalas en la ciudad de Lamas, en San Martín. Bueno, Gustavo Rondón, usted tiene la palabra. Listo, muchas gracias, Betsabe. Y nada, también felicitar a Marta por la presentación súper interesante. Y nada, como ella mencionó al inicio, hace unos años hubo un proyecto transversal, un proyecto de investigación de largo aliento, ¿no? Un poco más de 5 años de la Universidad Católica, que involucró a la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica y la Universidad de Lieja también de Bélgica. Y me parece interesante porque, claro, yo acompañé el proyecto en una etapa, pero luego han habido investigaciones doctorales, ¿no? De Paola Mosquela, Alejandro González, que han continuado explorando un poco lo que el proyecto generaba a través de insumos, así que súper interesante la presentación. Espero un poco acercarme al nivel en esta oportunidad. Yo he venido a contarles un poco mi experiencia trabajando una tesis de investigación doctoral que todavía no está terminada. La vida, ustedes saben, lleva uno por distintos caminos, pero cuando recibí la invitación de la profesora Katarzyna, bueno, es difícil decirle no a la profesora Katarzyna, entonces le dije, bueno, desempolvaré un poco la investigación y vamos a darle una vuelta para ver cómo logramos una presentación que pueda ser un poco motivadora para investigar o para abrir una línea de investigación en torno a lo que son los paisajes del agua, ¿no? Entonces, esta presentación tiene cuatro partes, digamos, 4 secciones. En la primera les voy a presentar un poco el contexto territorial de Lamas, como para que todos nos ubiquemos. Tal vez no todos conocen Lamas, por ahí tal vez alguno ya sí tuvo la oportunidad de ir. Entonces, el primer punto está dedicado un poco para darnos un contexto de Lamas en la Amazonía del Perú. Luego, el segundo punto tiene que ver un poco con este rol, y ya lo mencionó la profesora Katarzyna y también lo mencionó Marta, que tiene que ver con la ciudad intermedia, ¿no? Que ahí le puse entre paréntesis, ¿qué intermedia? Porque vamos a ver un poco cuál es realmente esta definición a nivel de función de lo que es una ciudad intermedia. Hay una normativa efectivamente, ¿no? El Sistema Nacional ahora se llama Sistema Nacional de Ciudades y Centros Poblados, que fue actualizado con la Ley de Desarrollo Urbano el año pasado, el 2021, que claro, da una tipología de ciudades y de centros poblados donde está la categoría ciudad intermedia, pero también es cierto que a nivel de función, podríamos intentar entender un poco qué realmente son las ciudades intermedias o las ciudades que intermedian. Entonces vamos a presentar un poco esa relación que tiene Lamas con su territorio. Y ese es el segundo punto. El tercer punto tiene que ver un poco ya con el tema específico de la presentación, que tiene que ver con los paisajes del agua. Y ahí voy a jugar un poco con un elemento que los geógrafos, arquitectos, sociólogos, urbanistas, también algunos economistas, utilizan mucho, que es la escala, ¿no? La escala en los paisajes del agua de la ciudad de Lamas. Y finalmente pongo conclusiones como último punto, pero se van a dar cuenta que no son específicamente conclusiones y ya les voy a contar por qué.
Entonces, digamos, eso es un poco el contenido que va a tener la presentación. Y pasamos al primer punto que tiene que ver con el contexto territorial, ¿no? Entonces, voy a poner por aquí. Sí. Ahora, con el contexto territorial, bueno, Lamas está administrativamente, si quieren verlo, la ciudad de Lamas está ubicada en el distrito de Lamas, provincia de Lamas, departamento de San Martín. A nivel hidrográfico está en la cuenca del río Mayo, en la cuenca baja, digamos, del río Mayo. El clima, más o menos amazónico, podemos encontrar un clima lluvioso con humedad abundante en todas las estaciones y es un clima cálido. Eh, Ahora, el contexto territorial más importante, un poco para ligarlo a lo que vamos a ver más adelante, tiene que ver con la Amazonía, ¿no? Entonces, la Amazonía tiene una definición que puede ser muy rápida de percibir, que es, para mí, y creo que un poco los que hemos podido conocer ciudades amazónicas de distinto tamaño, tiene una palabra que rápidamente puede ser asociada, tal vez hay más, seguro, ¿no? Uno podrá decir bosque, uno podrá decir diversidad, biodiversidad, cultura, pero para mí la Amazonía es agua, ¿no? Agua en los grandes ríos, en las quebradas, en los riachuelos, en los cursos de agua, pero hay agua que fluye por la superficie terrestre. También hay agua en los bosques, en el suelo, ¿no? Hay una napa freática importante, hay mucha humedad en el suelo, y también hay agua de la lluvia. Entonces, tenemos como agua por todo lado en la Amazonía. Luego de eso, hay que, digamos, esos son como elementos que quiero que vayamos como guardando en la memoria para entender luego el concepto final de este contexto territorial muy breve que les presento. Entonces, lo primero es Lamas, ciudad intermedia, digamos, amazónica, y como amazónica, muy ligada al tema del agua. El segundo punto tiene que ver con la ocupación de la Amazonía, ¿no? La Amazonía que a lo largo de la historia ha tenido ciclos marcados por distintos momentos de ocupación, ¿no? Primero todo el tema relacionado a la explotación del caucho, que fue un poco lo que hizo que se dieran las primeras incursiones en la Amazonía. Estas incursiones a la población que vivía en la Amazonía, a las comunidades nativas que generalmente se encontraban un poco dispersas en el territorio. Algunas comunidades se asentaban cerca de los grandes ríos, pero por temas de protección, porque la territorialidad en las comunidades amazónicas solía y tal vez hasta ahora suele ser muy marcada, ellos siempre procuraban ubicarse en las partes altas de las quebradas para tener un poco más de protección ante posibles ataques. Cuando entra, por ejemplo, todo el tema del caucho, ¿no? Que fue tal vez una de las primeras materias primas explotadas en la Amazonía. Los caucheros, por una mayor facilidad de comercio, instalaron sus campamentos cerca de los grandes ríos, ¿no? Porque esos eran las grandes carreteras, digamos, para sacar el caucho. Entonces empezaron un poco a nuclear la población cerca de los grandes ríos. Tal vez por ahí podemos tener un segundo momento relacionado al tema de las carreteras, ¿no? Llegan las carreteras a la Amazonía, eso también la carretera, como ustedes saben, estructura la ocupación de la población, es un foco de atracción, no solo es un driver de deforestación, que sí lo es, pero también es una estructura instalada en un territorio que hace que la población tienda a acercarse a esta, porque claro, la carretera eh, conecta pues las distintas ciudades, centros poblados, pero también permite transporte y comercio de mercancías, bienes, servicios. Entonces, digamos, estos momentos históricos que no los voy a pasar como muy a detalle, pero digamos, han ido ocurriendo en los últimos 100 50 30 años en la Amazonía, ha generado que actualmente tengamos una suerte de dicotomía entre dispersión y concentración, ¿no? Por un lado tenemos no muchas ciudades de gran talla, por ejemplo, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa. Si quieren por ahí, tal vez le podemos incluir en la zona de Huánuco, ¿no? Tingo María, puede ser Puerto Maldonado. Es decir, tenemos una serie de ciudades, mayor, principal, ciudad mayor, ciudades intermedias, este, que reúnen una cierta cantidad de población. Sin embargo, es innegable que, al igual que tal vez un patrón que hay en todo el país, existe mucha población dispersa en centros poblados muy pequeños, ¿no? Centros poblados de entre, no sé, 0 y 500 habitantes, por ejemplo, como pueden ver en el gráfico que está ahí a la derecha en la parte intermedia, tenemos mucha población que vive en muchos centros poblados. Entonces, claro, efectivamente,
tenemos una ocupación un poco dicotómica del territorio, ¿no? Mucha población en unas 4 o 5 ciudades importantes y por otro lado tal vez una cantidad similar de población, pero dispersa por todo el territorio amazónico. Entonces, ahí ya vamos viendo dos características que después vamos a entender cómo aportan a la configuración de los paisajes en la Amazonía, sobre todo en Lamas. Y el tercer punto que quería mencionar era el tema de las actividades económicas, ¿no? En la Amazonía, pues, tenemos actividades ligadas a todo el tema de la ciudad, o sea, la ciudad como una economía de aglomeración, pues, ¿no? Tiene todo el tema de servicios, tanto públicos como privados, oferta educativa, de salud, etcétera, que atrae población, que genera una serie de dinámicas económicas, pero también en la minería, pues, tenemos todo el tema, perdón, en la minería, en la Amazonía tenemos todo el tema ligado a actividades ilegales como la minería, todos conocemos creo el tema en Puerto Maldonado, narcotráfico también en la Amazonía, que últimamente, por ejemplo, por temas laborales he estado por Ucayali y es un tema que está impactando fuertemente a todo la calidad del ambiente, deforestación, etcétera. Entonces tenemos temas ilegales como minería ilegal, narcotráfico, y también obviamente tenemos actividades legales, ¿no? Que tal vez se dan de manera no sostenible, como por ejemplo algunas concesiones forestales, temas de piscicultura, agroindustria, bueno, ya dije comercio y servicio. Entonces, la Amazonía es un territorio complejo, ¿no? Y en esta complejidad, lo que me parece importante rescatar es que tal vez lo que para mí es la característica más importante, que es que en la Amazonía abunda el agua, cuando uno revisa, por ejemplo, el nivel de acceso, y lo vamos a ver más adelante, de las poblaciones, sobre todo tal vez, ni siquiera sé si sobre todo ahora, creo que en general la población, tanto urbana como rural, a nivel de acceso al agua potable, por ejemplo, uno se da cuenta que esa abundancia pasa a ser como muy relativa, porque donde más agua hay, que es el territorio amazónico, ¿no? Ustedes, creo que todos tenemos en mente este mapa de las tres vertientes del Perú, ¿no? Donde en la vertiente del Atlántico está ubicado el 96% de la población y solo hay el 2% de agua, mientras que en el lado del Atlántico, en la Amazonía, tenemos el 96% del agua y está ubicada el 30% de la población. Bueno, donde más agua hay y donde tal vez menos población comparada con la vertiente del Atlántico hay, a nivel de disponibilidad física del agua, es donde menos niveles de acceso a agua potable encontramos, por ejemplo. Entonces ahí la Amazonía nos presenta un primer concepto que va a influir en los paisajes que tiene que ver con esta simetría reforzada, ¿no? Hay una simetría no solo en la distribución del agua y de la población, sino que a nivel de acceso a servicio público, entendido como el agua para consumo humano, reforzamos esa simetría, pero dándole la vuelta, ¿no? Donde más agua tengo, menos acceso para consumo humano hay. Entonces, ese es como un poco el primer punto de esta parte del contexto territorial que les quería dar de Lamas. Luego, entendiendo un poco dónde se ubica Lamas y en general entendiendo un poco el tema de la ocupación en la Amazonía, les quería presentar este otro tema que me parecía muy importante y pertinente con relación al marco del tema de este martes geográfico, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad intermedia. Y le puse el ciudad que intermedia porque, claro, digamos, Lamas está a es como media hora, digamos, de Tarapoto, ¿no? Tarapoto es capital provincial, la capital regional, digamos, es Moyobamba. Sin embargo, el peso que tiene Tarapoto a nivel económico, demográfico, este, de localización de empresas, etcétera, es superior incluso al que tiene la misma capital regional que es Moyobamba, ¿no? El aeropuerto está en Tarapoto, por ejemplo. Entonces, Lamas se sitúa cerca, ¿no? Relativamente cerca, media hora en mototaxi. Una vez caminé de Tarapoto a Lamas, eran como, no me acuerdo, como 8 o 9 horas caminando. O sea, no es una distancia como muy alejada. Entonces, claro, es innegable la influencia que tiene Tarapoto en el territorio. Estamos hablando de una ciudad de tal vez según el último censo debe tener ya unos 150.000 habitantes, un poquito más, un poquito menos,
Entonces, el peso territorial que tiene Tarapoto evidentemente tiene una influencia enorme en todos los centros poblados, capitales distritales e incluso en Lamas, ¿no? Sin embargo, lo que sí es innegable es que Lamas sigue cumpliendo un rol de intermediación entre los centros poblados rurales un poco más dispersos, que se encuentran a 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros de la ciudad de Lamas, que no necesariamente van directamente a Tarapoto para, por ejemplo, vender algún tipo de servicio, ofrecer algún tipo de servicio, vender algún tipo de producto, sino que más bien ven a Lamas como esta ciudad que cumple el rol de intermediación. ¿Por qué no van directamente a Tarapoto? Porque tal vez el oficio que realizan no es demandado en Tarapoto, o porque en Tarapoto ya hay mucha competencia, entonces no hay una posibilidad de trabajar. Tal vez porque el volumen, tamaño de la producción, ¿no? De algún tipo de cultivo que ellos realicen no necesariamente es muy grande, entonces en vez de ir a Tarapoto, van a Lamas, donde hay una serie de cooperativas, por ejemplo, de café y cacao, que agrupan la producción de algunos centros poblados que están en los alrededores, por temas de distancia y tiempo, ¿no? Aún a pesar de que Tarapoto está conectado por las vías principales, le sale más rápido y es más cercano para ellos ir directamente a Lamas. Entonces, por una serie de motivos, varios centros poblados, a pesar de tener una cercanía relativamente similar entre Lamas y Tarapoto, siguen acudiendo a Lamas como esta entidad urbana, esta ciudad, digamos, que hace o cumple este rol de intermediación. Históricamente, Lamas fue fundada primero que Tarapoto, ¿no? Entonces, Lamas era, digamos, el centro de toda esta zona del Bajo Mayo de ocupación de agrupamiento de población, actividades económicas. Sin embargo, dos decisiones políticas como muy marcadas, decisiones políticas digo no porque estén llevando la discusión al tema político, sino más bien dos decisiones políticas que desencadenaron decisiones como por aquí pasa la carretera y aquí se pone el aeropuerto, que fueron estas dos decisiones, hicieron que Lamas, por ejemplo, uno saliera del trazo de la carretera Alberto Belaúnde. Entonces, claro, al Lamas ya no estar incluida en la ruta de la carretera, fue Tarapoto la que empezó a generar un poco de mayor dinámica económica, y luego cuando se decide ubicar el aeropuerto en Tarapoto, eso terminó de configurar un poco ya el peso territorial de esta ciudad en el territorio, ¿no? Entonces, claro, Tarapoto es un poco el que articula esta zona de la Amazonía peruana, a pesar de que tiene cerca a Lamas, a Yurimaguas, y a pesar de que no es la capital regional. Entonces, con esta descripción un poco y apoyándonos del mapa, ¿no? Se confirma que efectivamente Tarapoto es una ciudad principal, ejerce una gran atracción, como ya lo dije, por la cantidad de población y dinámica económica que tiene. Sin embargo, Lama sigue siendo y sigue cumpliendo un rol de intermediación. Entonces, me parece importante poner este contexto porque ya luego, en el siguiente punto que vamos a ver, en los paisajes del agua, se explica un poco también que los paisajes responden a ciertas escalas y las escalas nos van dando pistas sobre distintas dinámicas que van ocurriendo en el territorio. Así que algunos datitos claves nada más por si alguien todavía no, o sea, por si alguien no conoce Lamas, ¿no? Según el censo 2017, la ciudad de Lamas es casi 11.000, sí, un poco más de 11.000 personas. Las actividades principales están ligadas al tema de la agricultura, el tema forestal y el comercio muy ligado a todos los productos que vienen de la zona rural. Casi 3 kilómetros cuadrados, es una ciudad, digamos, relativamente pequeña si la comparamos con las otras ciudades del proyecto transversal, digamos, ¿no? En transversal teníamos a Huamachuco, a San Pedro de Yoc, a Lamas, a Santa María de Nieva. Lamas solo es más grande que Santa María de Nieva, ¿no? Tiene un tamaño un poco menor a San Pedro y a Huamachuco, o bastante tal vez menor. Una particularidad es que Lamas tiene como tres niveles, ¿no? La entrada a la ciudad de la carretera, digamos, es como el piso más bajo. Luego tienes la zona de la Plaza de Armas, que vendría a ser como la parte media, y finalmente llegas tal vez a la zona conocida como la zona del Castillo de Lamas, y ahí tienes, digamos, los tres niveles, ¿no? Entonces es una ciudad como particular en su topografía. Y otra particularidad es que hay dos plazas de armas, ¿no? Tienes la plaza de armas mestiza, donde está la municipalidad, la iglesia, ¿no? Los comercios más importantes también. Y luego tienes la plaza indígena, que es la plaza del barrio de Huaycu,
que también tiene, digamos, es un centro poblado que aspira siempre a tener alcaldía de centro poblado. ¿Por qué? Porque, claro, la población que vive en ese barrio de Huaycu, donde está la plaza de Huaycu, es una población indígena, ¿no? Están ahí nuestros amigos los quechua lamistas. Con todo lo que esto implica, ¿no? La materialidad de las construcciones, por ejemplo, encontramos edificaciones de tapial, ¿no? Que es un sello característico, ¿no? Las casas con el tapial, que el tapial tiene un color, no sé si es amarillo, pero me diría que es como bien parecido al amarillo, digamos. Entonces, es una ciudad particular. No solo tiene 3 pisos, sino tiene 2 plazas y un barrio indígena como muy diferenciado y como muy, muy fuerte a nivel de sus tradiciones, costumbres, etcétera. Y este tema del barrio indígena y la cercanía con el agua, en verdad, digamos, cuando, ¿no? En la investigación, ¿no? Con los estudios que decías, oye, pero ¿cómo se fundó Lamas, ¿no? Encontré un plano de la ciudad de Lamas del obispo Martínez de Compañón, ¿no? Que, bueno, ustedes saben, ya tuvo un recorrido, o sea, recorrió pues varias zonas del Perú, y desde la fundación de Lamas, como se puede ver en el mapa, no sé si lo estoy tapando mucho acá, pero digamos, en el mapa que está en la parte derecha, no, sí, derecho, ustedes están viendo en la parte derecha de sus pantallas, están como resaltados en color celeste todas las quebradas que existían ya en la ciudad de Lamas. Recuerden que estamos hablando que Lamas está en la parte alta topográficamente Lamas se ubica en la parte alta, entonces las quebradas fluyen hacia abajo, pero habían quebradas, y también habían en estos puntos de color azul una serie de manantiales ubicados dentro de la ciudad, ¿no? Entonces teníamos acá el clásica diseño pues urbano español con la plaza, ¿no? La iglesia, el ayuntamiento, ahora alcaldía, el cabildo, etcétera. Y luego en la zona dispersa, no se va a leer muy bien por la leyenda, pero todas estas casitas de acá que están dispersas fuera del cuadriculado, digamos, más español, eran los indígenas, ¿no? Entonces, desde la creación de la ciudad de Lama siempre hubo una diferenciación entre, ok, acá viven los españoles, ¿no? Acá está el Lamas mestizo, y hacia las afueras, ¿no? Fuera de este cuadriculado más clásico, ahí está la población indígena. Entonces, como vamos a ver más adelante, ya son varios elementos que van sumando un poco para entender la configuración actual de los paisajes del agua en Lamas, ¿no? Entonces tenemos, por un lado tenemos una creación asociada al agua, habían quebradas, habían manantiales. Por otro lado tenemos esta diferenciación entre los mestizos y los indígenas, que no solo es una diferenciación cultural, ¿no? Sino es una diferenciación también espacial, ¿no? Hay 2 plazas, hay un barrio indígena. Como vamos a ver más adelante, el barrio indígena tiene sus propios paisajes del agua a esa escala de barrio. Entonces, y el otro punto, recuerden, también era este vínculo de Lamas, no solo como Lamas dentro de la provincia eh, de Lamas, ¿no? Región San Martín, sino también Lamas en la ubicación de la cuenca baja del río Mayo. Entonces, estos elementos, todos juntos, van dándonos pistas sobre el concepto que implica el paisaje del agua, ¿no? En mi investigación yo estaba trabajando con términos ligados a la ecología del paisaje, relacionados al tema del agua, ¿no? Entonces empecé un poco a profundizar sobre conceptos como paisajes del agua, ciclo hidrológico, cuenca social, y lo que hice o lo que estaba haciendo era un poco intentar operativizar esos conceptos un poco más discursivos, ¿no? La ecología del paisaje es una, una disciplina pues muy teórica. Yo me siento más un geógrafo como aplicado, e intenté, tal vez sin todo el éxito, pues como les conté, porque la investigación ahí todavía está media dormida por temas laborales que fueron apareciendo, pero intenté un poco aplicar lo que a mí me gustaba, que era un poco operativizar conceptos teóricos traídos de la ecología del paisaje. Entonces, cuando leí el tema de paisajes del agua, para no dejarlo solo en un discurso, intenté decir, ok, ya, pero ¿cómo analizamos en el territorio los paisajes del agua? Entonces, el primer punto que me pareció interesante fue el tema de las escalas, ¿no? Cuando yo hablo de paisajes del agua, no necesariamente va a haber un paisaje del agua, porque puede ser que el paisaje dependa de la escala en la que yo analice. Entonces, si yo tengo el polígono urbano de Lamas, que es el que ustedes ven, yo tengo
que a nivel de ese polígono urbano, el agua, digamos, que la población consume, entra básicamente por dos fuentes, ¿no? La primera es una captación que está ubicada en la quebrada Chontal, en el río Cumbasa, y la otra captación, que son dos en verdad, está en la quebrada Juan Juicillo, que son dos manantiales. Entonces, digamos, ahí tenemos el agua que entra a la zona urbana. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, o no sé si puse un mapa, pero digamos, estas captaciones están fuera del entorno urbano de Lamas, ¿no? Como pueden ver acá en la mano derecha, esa es una de las captaciones. Está como, ambas captaciones están una después de otra, más o menos son como para llegar a Juan Juicillo, que es la primera captación, son como 5 horas caminando, y la quebrada Chontal está como a 6 horas y media, ¿no? Entonces, claro, parte del trabajo de campo implicaba pues caminar, ir a conocer la captación y todo lo demás. Entonces, a nivel de escalas, por más que esté hablando de cómo se abastece la ciudad de Lamas, el punto de abastecimiento está fuera de la ciudad de Lamas. Ese es el primer tema interesante que hay que mencionar, ¿no? Y luego, una vez que la ciudad utiliza el agua, ¿no?, para temas domésticos, el agua regresa al medio ambiente, o a los ríos, a las quebradas. Y como ya intuirán, pues en el país generalmente no hay plantas de tratamiento, ¿no?, de aguas residuales domésticas o en general. Entonces, como pueden ver acá en la mano, acá en esta imagen que está en la parte derecha, en la parte inferior derecha, lo que parece ser un tubo con una ducha, no es una ducha, ¿no?, sino es uno de los 4 emisores que la ciudad de Lamas tiene. Entonces, claro, el desagüe de la ciudad de Lamas se recoge dependiendo de dónde vives, te corresponde un determinado eh, desfogue de aguas residuales, y eso se vierte directamente a los ríos, ¿no? O a las quebradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un par que van a la quebrada Chupichiña, y los otros van a la quebrada Apangurayacu, que luego desemboca en el río Mayo. Entonces, por eso me parecía importante un poco tener el contexto de Lamas en la cuenca, ¿no? Porque como vamos a ver a continuación, bueno, acá hay unos datos de acceso al agua y desagüe, pero me parecía más interesante mostrarlos acá, ¿no? Entonces, como les mencioné, eh, cuando yo veo la ciudad de Lamas, efectivamente hay un acceso relativamente importante a agua potable en la vivienda, y más o menos acceso de desagüe dentro de la vivienda, ¿no? 80% de acceso a agua en la vivienda, 50% aprox de acceso a desagüe en la vivienda. Sin embargo, recuerden que acá el desagüe es solo el tener el desagüe en tu casa, pero no implica ningún tipo de tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando yo hablo de paisajes del agua a una escala territorial, tengo que tener en cuenta que, uno, no solo el agua que llega a Lamas está fuera del entorno urbano. Entonces, por ejemplo, la municipalidad de Lamas tenía que tener una serie de cuidados al entorno donde estaba la captación, porque imagínense que algo que pasa mucho en zonas amazónicas con relación a las fuentes de agua. Se empezó a deforestar cerca al manantial de algún centro poblado, ¿no? Era un manantial que un centro poblado utilizaba para este, era un manantial que el centro poblado utilizaba para abastecerse de agua. Se empezó a deforestar la zona cercana a ese manantial, y el manantial desapareció. Desapareció el manantial, desapareció la fuente de agua del centro poblado. Entonces, la Municipalidad de Lamas, por ejemplo, ha generado todo un cerco perimétrico de protección a a estos dos manantiales, a esta quebrada de donde saca el agua para llevar a la ciudad. Entonces, ahí estamos hablando de un paisaje del agua que trasciende un poco la escala de la ciudad y tiene que ver más con el territorio. ¿Por qué? Porque proteges fuentes de agua que están lejos de la zona urbana. Y el otro punto que tiene que ver con el desagüe, ay, perdón. Si no, claro, acá en este modo no lo puedo poner, pero bueno, digamos, acá había una transición y se veía en el siguiente mapa el tema del desagüe, que efectivamente, ¿no? Uno puede ver la ciudad de Tarapoto. Entre Lamas y Tarapoto no solo hay los centros poblados que ustedes ven ahí con esas figuras de pay, sino que, digamos, son centros poblados donde vive población, predominantemente, pues, rural. Sin embargo, también una serie de actividades, por ejemplo, arroz, ¿no? La zona arrocera de Cacatachi es muy importante, está entre Lamas y Tarapoto. Sin embargo, como ya vimos, los desagües, las aguas residuales de Lamas van directamente a las quebradas. Lo mismo pasa con todos estos centros poblados. Y claro,
este uso del agua en la ciudad de Lamas también impacta en las fuentes de agua que discurren posteriormente y van llevando el agua con todo lo que implica transportar aguas residuales hacia la parte baja de la cuenca, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Los arrozales de Cacatachi, los centros poblados ubicados aguas abajo de Lamas, todos estos se ven impactados negativamente en la calidad del agua de esos ríos por los vertimientos de la ciudad. Entonces, una primera escala del paisaje del agua en Lamas tiene que ver con de dónde viene el agua que se utiliza para el consumo urbano, digamos, y también hacia dónde va sin tratamiento. Entonces, esa era como que la primera escala o el primer nivel de la escala que tiene que ver con el territorial. El segundo tiene que ver un poco con los paisajes del agua, pero ya en la misma ciudad, ¿no? Y algo característico de Lamas es sus reservorios, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la izquierda, el reservorio de aguas de Lamas, que está ubicado en el tercer piso, digamos, de la ciudad. Tiene pues todos estos motivos entre el encuentro del indígena con el español, ¿no? Ahí se puede ver el indígena le lleva ¿no? Son plátanos, agua, etcétera. El español llega también con sus productos clásicos. Entonces, infraestructura como reservorios están presentes en la misma ciudad de Lamas, porque el agua de las quebradas llega hasta esos reservorios. Mapa Lamas, que es la empresa municipal también de tratamiento de agua, está ubicada dentro de la ciudad. Entonces, la gestión del agua, urbana del agua, está presente en el entorno urbano. No es algo como que tal vez lo podemos sentir alejados, ¿no? Como tal vez, salvo que alguien viva por Atarjea, pero acá en Lima, por ejemplo, cuando uno habla de Atarjea, Sedapal, la ve como, ¿no? Fuera de la ciudad, no. En Lamas, tanto la infraestructura relacionada al agua como reservorios, o la misma empresa municipal, está en la misma ciudad. Y el otro paisaje del agua interesante es todo el tema de las conexiones domiciliarias, ¿no? Porque como Lamas no tiene todas sus pistas afirmadas, asfaltadas, hay zonas donde las tuberías de agua están expuestas, ¿no? Que es agua que el mismo mapa Lamas, digamos, lleva a las viviendas. Y esa fuga, por ejemplo, que ustedes ven en la imagen de la derecha, estuvo como, yo salí ese día como a las 7 de la mañana, ya estaba la tubería rota botando el agua y cuando volví como a las ¿qué horas habré vuelto? Como a las 5 de la tarde, no sé, o sea, salí como casi todo el día, seguí ahí, ¿no? Entonces, es parte también esto de entender que, claro, ahí había un confirmado y notable mal uso del agua, poca preocupación de las autoridades competentes para solucionar el problema rápido, porque finalmente era agua que se estaba desperdiciando. Entonces, este tipo de interacción con el agua también se da a esta escala más urbana, ¿no? de la ciudad de Lamas. Y finalmente, sí, tal vez podría ser el paisaje más interesante por lo que sociológicamente, antropológicamente representa, y también geográficamente, espacialmente, es el tema de los puquios en el barrio de Huaycu, ¿no? Como les conté, en Lamas tenemos pues esta Lamas, ciudad mestiza versus ciudad nativa. Huaycu es el barrio nativo que fue creado desde la época colonial, donde han mantenido sus costumbres y tradiciones, técnicas de construcción. Entonces, en el Lamas mestizo, la gestión del agua lo ve Mapa Lamas, ¿no? Que ve el agua potable, saneamiento, como les mencioné, hay conexiones domiciliarias y luego también tanto de agua como de desagüe, y el tema de desagüe son 4 colectores que reúnen y luego desfogan hacia las quebradas. Sin embargo, en el Lamas nativo, en el barrio de Huaycu, la empresa municipal prestadora de este servicio de Mapa Lamas fue al barrio de Huaycu y dijo, bueno, ¿no? Vamos a ponerles agua en sus viviendas. Varias familias de Huaycu aceptaron, ¿no? Como recibir el servicio, saber que por ese servicio tenían que pagar. Sin embargo, algunas familias, y no pocas, manifestaron que ellos no querían ese servicio porque ¿para qué iban a pagar por algo que ellos ya tenían gratis, que era el agua de los puquios, ¿no? Entonces, hay un grupo de personas en el barrio de Huaycu que en los 5 puquios que están dentro de la zona urbana, y ahorita vamos a ver unas fotografías, no es que el puquio, no es que vas a caminar pues 3 horas al río y traes el agua, no. En el mismo entorno urbano del barrio de Huaycu hay puquios comunitarios donde las personas, por ejemplo,
van a hacer actividades pues que uno haría normalmente en su casa con relación al agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lavar la ropa, yo incluso he visto a personas bañarse, ¿no? En estos puquios, hay unos puquios que son como el de la izquierda, que son más bien como un manantial que está protegido, donde se saca el agua en un balde y uno lava y luego bota el agua. Y hay otros que les han puesto una suerte de tubo que son utilizados como duchas, ¿no? Entonces, estos manantiales, puquios, están en el mismo barrio de los quechua-lamistas, son utilizados para uso diverso, ¿no? Lavar ropa, bañarse, incluso pues como lugares de encuentro, ¿no? Que también que es importante mencionar, ¿no? A veces es como lo que tal vez para nosotros puede ser una actividad, lavar la ropa, algo como muy de casa, muy como familiar, personal. En el barrio de Huaycu es una actividad que permite, por ejemplo, el encuentro, ¿no? La conversación, y son los mismos pobladores del barrio de Huaycu los que mantienen estos puquios, digamos, limpios. Y acá voy a poner entre comillas porque a pesar de que, digamos, la cosmovisión amazónica nos habla de todo un tema del cuidado del medio, del ambiente, de la naturaleza, ¿no? Y haya un poco ese discurso también se haya mantenido en el tiempo, tampoco llega a ser aplicado a la perfección, ¿no? En oportunidades que me tocó ir a los puquios para conversar con las personas, tú veías empaques de jabón, estos de sachet de shampoo, encontrabas pues plásticos sobre todo, ¿no? Relacionados a las personas que iban a ejercer sus actividades ahí y que no necesariamente tenían todo el cuidado de retirarlos al momento de terminar las tareas. Entonces, esta escala de paisaje del agua, la escala de barrio, es tal vez un poco la que más pista sobre un poco la forma en que la comunidad nativa de Huaycu en un entorno urbano entiende su relación con los paisajes es interesante, ¿no? Y digamos, entonces, en este punto de acá, quería llegar ya para no extenderme mucho más, al tema de las conclusiones. Y yo justo no quería poner como conclusiones porque siento que, como ya les mencioné antes, es una investigación que si bien ha podido publicar distintos como artículos en base a estos estudios, no tuvo como un cierre formal, como decir, ya, entonces en esta tesis doctoral la conclusión fue esta. Sin embargo, aprovechando pues la invitación de la profesora Katarzyna, me pareció interesante cerrar con esta reflexión sobre cómo el ciclo del agua, que va desde la captación, almacenamiento y potabilización, distribución, usos y consumo, retorno y depuración, cómo este ciclo del agua impacta en distintas escalas cuando yo quiero analizar el paisaje, ¿no? Ya vimos, impacta una escala territorial, impacta una escala urbana, impacta una escala barrial, y cuando hablo de impacto, quiero decir un poco tal vez a cómo configura algunos paisajes relacionados a el tema del agua, ¿no? Entonces, generalmente cuando se plantea este análisis de paisajes del agua, se busca analizar el recurso que tiene que ver con la naturaleza, por ejemplo, en Lamas, las quebradas, ¿no? Las quebradas, los manantiales. También a nivel de recursos se analiza la infraestructura, cómo se lleva el agua. ¿Es tubería? ¿Es bombeo? ¿Cómo se distribuye dentro de la ciudad? ¿Hay potabilización o solo es cloración? ¿Hay plantas de tratamiento de las aguas residuales? ¿No hay plantas de tratamiento? Ese es el primer análisis a nivel de recurso. El segundo punto tiene que ver con el análisis del paisaje y ahí tiene que ver un poco la percepción que se tiene del paisaje y también el simbolismo. Los manantiales para los quechua alamista tal vez actualmente no tienen necesariamente una visión como más allá del recurso que les da el agua. Sin embargo, históricamente sí, pues es importante mencionar que para ellos los manantiales y el agua en particular como elemento tiene un simbolismo importante, ¿no? Ellos incluso tienen esta tradición de transportar el agua en estos jarrones de cerámica y cuando llegan o sea, digamos, la tradición que he hecho a la misa era que tú no podías tocar el agua con la mano, ¿no? Eso obviamente ya con el tiempo pues cambió, pero si hablamos de tradiciones, de simbolismos, ellos antes con una suerte de, no sé, de cucharón de cerámica ponían el agua en el jarrón y luego lo transportaban.
pero había todo un tema relacionado al simbolismo que tenía el agua. Y finalmente, cuando uno analiza paisajes del agua, tiene que también prestarle atención al tema de las instituciones, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas, y cuáles son los actores que están involucrados en este, por un lado, ciclo urbano del agua, si quieren ponerlo así, y la relación que esto tiene con la configuración de paisajes? Así que, digamos, quería cerrar un poco como dando estas ideas generales porque tal vez por ahí, no sé, alguien que está escuchando se anima a adentrarse un poco en este tema de la ecología del paisaje, que como van a ver es muy discursivo al inicio, paisajes del agua, cuenca hidrosocial, ciclo hidrosocial. Van a encontrar muchas referencias a lo hidrosocial, pero me pareció interesante que desde la geografía, un aporte que podemos, creo, todavía no estar, espero no estar todavía muy desfasado o muy tarde, pero espero que podamos contribuir a operativizar este tipo de conceptos relacionados a la ecología del paisaje y aplicarlos en un análisis muy concreto en paisajes concretos, ¿no? En este caso en la ciudad de Lamas. Así que eso es de mi parte y bueno, ya lo mencionó Marta, toda esta investigación formó parte de, digamos, todos, o sea, los trabajos de campo, los materiales, las discusiones internas con grandes amigos como Alejandro González, que hizo su doctorado en el mismo proyecto, Paola Mosquela, Víctor Benzús, Mayra Peña, Guillermo Prieto, Andrés Figalo, todo este grupo de ahora amigos, pero que donde habían geógrafos, sociólogos, arquitectos, dio un poco de enriquecimiento a mi investigación, ¿no? Entonces, no podía dejar de agradecer al proyecto transversal. Y bueno, nada, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos a Gustavo Rondón por su exposición y su presentación sobre la diversidad de escalas en la ciudad de Lamas. Y a continuación nos acompaña el vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Lima, el doctor Hildegardo Córdoba. Bueno, le damos pase, doctor. Muchas gracias. Primero, permítame en nombre de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco, y en el mío propio, hacer llegar nuestro agradecimiento a la doctora Marta Vilela y a Gustavo Rondón por las dos presentaciones que nos han ofrecido. Y también, por supuesto, va el saludo a todos los asistentes a este evento que nos están escuchando. El tema de las ciudades intermedias y el paisaje, es un asunto que ha venido discutiéndose desde más o menos los años 80 para adelante, y me tocó la suerte de intervenir en un taller que así se llamaba, Taller de Investigación de Ciudades Intermedias, dentro de un grupo de trabajo de ciudades intermedias también, dirigido por la doctora Edelmira González, de la universidad, en ese tiempo era la Universidad de Santiago, de Chile, bajo las coordinaciones y el trabajo propio del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Pues ahí tuvimos reuniones internacionales frecuentes, y las discusiones que estaban de por medio era el hecho de saber qué cosa es una ciudad intermedia, por qué intermedia. Y entonces habían discusiones muy serias, y como ya lo dijo Marta, pues cada región, cada país en este caso, tiene sus propias escalas. Venía, por ejemplo, el asunto de ver cuando comenzamos con Brasil, donde pues nosotros poníamos ciudades que estaban como intermedias, basadas en miles de habitantes. Ellos ponían ciudades intermedias basadas en más de 1 millón de habitantes. Y allí estaba el problema muy serio para llegar a establecer una especie de definición que pudiera cubrir a todos los países, en este caso de América. En el caso peruano, dada
la distribución de la población, pues también se había llegado ya a un entendimiento de que la ciudad intermedia o ciudad mediana, que se utilizaba casi como sinónimos, aun cuando el concepto no es exactamente lo mismo, porque intermedio significa que está entre tales, entre A y B, por ejemplo, y mediano es otra relación, pero se tomó como un tamaño, un rango de población que estaba entre 90,000 y 300,000 habitantes. Y esto se hizo basándose en el censo del año 1993 y que fue trabajado por Héctor Maleta en un atlas demográfico del Perú. Y allí aparece un gráfico en donde se distribuyen las ciudades de 2,000 a más habitantes y aparece pues que el rango entre 90 y 300,000 estaba ocupando un sector más o menos intermedio. Bueno, ahora tenemos esta clasificación que nos ha dado el Sistema Nacional de Centros Poblados, en donde pues aparecen estas ciudades intermedias entre los rangos que van de 20,000 a 100,000 habitantes. El tema que viene aquí, cuando uno observa estas clasificaciones, es en principio que se ha dejado de lado de reconocimiento de ciudad a todos los asentamientos que tienen menos de 5,000 habitantes. Toman el nombre de villa, toman el nombre de pueblo, de caserío. Podríamos ir tal vez más atrás a aldea y a bajar hasta una casa dispersa en el territorio. Entonces, no he estado siguiendo últimamente estos avances en la investigación como para saber en qué condición quedan entonces las capitales de distrito que por ley aparecen como ciudades y que ahora pues y que no llegan a 5,000 habitantes. Entonces, ¿en qué condición quedan? ¿Regresan a reconocerse como villas o quedan como pueblos? En fin. Bueno, ese es un tema que va por ahí. Me ha gustado mucho el trabajo de la doctora Vilela. Quiero decir en principio que se trata de dos casos. El presentado por la doctora Vilela, que desenvuelve en un entorno de ambientes de quechua, de la región quechua, y el caso de Gustavo, que al referirse a lamas de la selva alta. Entonces, ecosistemas que tienen características diferentes y que la configuración espacial y la morfología del paisaje, como decía Carl Sauer, es diferente y se acomoda en cada caso a el contexto actual. La doctora Vilela nos presenta el caso de Purrumpampa, un humedal que está en proceso, tal vez diría, así como va, está en un proceso de desaparición en el tiempo, basándose en los mapas que ella nos muestra de los años 50 a la actualidad, diríamos, ¿no? Que ha disminuido tremendamente y que pareciera que intereses por ocupación de suelo en los alrededores tienden a ir poco a poco, pues, enterrando, vamos a decir, el pantano, angostándolo para construir viviendas. Algo parecido que se nota aquí en Lima, nada más en los pantanos de Villa, donde también hay una presión por el uso del suelo y que poco a poco
pues algunas viviendas se han construido en el terreno propiamente del pantano. Es el caso interesante que nos muestra, en este caso, de la intervención de la población, porque es efectivamente, como bien lo dice, es la población la que al apropiarse del espacio y el espacio urbano empieza a cuidarlo, protegerlo y, por supuesto, hacerlo agradable para vivir. Este tema de la apropiación del espacio siempre me ha interesado dentro del estudio urbanos, porque cuando uno observa el caso de, diríamos, el cuidado de los espacios públicos, de las áreas públicas, siempre viene el contexto en qué momento la población del centro urbano deja de preocuparse de cuidar su espacio público, dejando que esa responsabilidad pase a los administradores de la ciudad. En experiencias de campo, en más de una ocasión, cuando he estado frente a problemas de mal manejo ambiental, por ejemplo, de basuras en las calles, preguntando a la gente, ¿y por qué no cuidan, por qué no limpian? La respuesta que siempre recibía era, es que las autoridades no se interesan por nosotros, que las autoridades nos han abandonado. Y viene la pregunta que está dentro de estas experiencias, es cuando uno observa pueblos o centros urbanos pequeños en donde todavía no hay una autoridad, en donde entonces los dueños de las viviendas empiezan a limpiar el espacio que está frente a sus viviendas. Inclusive en la calle limpian hasta la mitad de la calle y pues mantienen su ambiente agradable. La pregunta entonces está, y que va para los que me escuchan, que pueden ir en investigaciones futuras, de poder entender en qué momento del tamaño del centro urbano la población deja de interesarse por ese cuidado de los espacios públicos, dejando que esto sea un trabajo de las autoridades. ¿Ya? ¿En qué momento se desatienden de eso? Y eso, por supuesto, nos lleva a una pregunta que seguramente ya los ponentes se habrán hecho en algún momento. ¿Cuál es el tamaño ideal que debe tener un centro urbano para ser sostenible en punto de vista ambiental? Recuerdo que cuando nosotros empezamos a trabajar en el IPGH sobre estos temas de las ciudades intermedias, una de las preguntas que estuvo al inicio era saber cuál es el tamaño ideal que podemos tener de un centro urbano para evitar que se repitan los mismos problemas que tienen las grandes ciudades. Un problema de tráfico, problemas ambientales, problemas de equipamiento, en fin, veíamos todos estos problemas de recolección de la basura, de la deposición de las aguas hervidas, evitando que vayan a los cursos de agua, en fin, había una serie de preguntas y que nos decía, bueno, ¿cuál es el tamaño que tenemos que buscar? Y esa pregunta todavía no tiene respuestas. Y espero entonces que los que nos escuchan tal vez puedan tener allí una línea de investigación que también lleva de la mano al otro de la apropiación del espacio que nos hablaba la doctora Vilela para el caso de Pururumpampa, de cuál es el tiempo que se necesita para que la población se apropie de sus espacios. Encuentro, de acuerdo a experiencias y observaciones en el terreno también,
que las ciudades o los centros o las poblaciones, perdón, cuanto más sedentarias sean en un lugar, entonces también empiezan a querer el lugar y se apropian del espacio público, el espacio que está fuera de sus viviendas. Y eso se refleja también en estas ciudades que tienen pocos crecimientos, en donde uno puede llegar a veces a la ciudad y empieza a preguntar por alguna familia que no conoce, y los vecinos pueden poco a poco decirle, sí, el señor fulano de tal vive en tal sitio, ¿ya? Cuando uno pregunta ya en una ciudad grande, a veces ni siquiera conocemos al vecino de al lado. Entonces, esas son las cositas que nos llevan a ir viendo que la apropiación del espacio también tiene que ver con el tiempo de residencia en los lugares, tal vez la falta de movilidad residencial. Hay otro tema que también quiero tocar, que se refiere a lo que menciona Gustavo. Gustavo nos presenta el caso de Lamas, una ciudad muy interesante, asentada en una lomada, y el tema del agua. Pero aquí sale algo que también es interesante dentro del estudio de las ciudades intermedias, si se quiere, que tiene que ver con la segregación residencial. La segregación residencial aparece en las ciudades intermedias que tienen tamaños que están, en el caso de la costa, que superan los 100,000 habitantes. A partir de eso ya uno puede observar que aparecen barrios de los que se sienten más ricos relativamente en el pueblo, de los más pobres. Y por supuesto, cuanto más crece la ciudad, ese sentimiento de segregación espacial se refleja de manera mucho más precisa. Veamos el caso de Lima, que ves que ahí hay toda la segregación residenciales, y a veces cuando ya no se puede separar espacialmente esa diferencia social, se pone un muro inmediatamente, ¿no? Tenemos el caso de nosotros acá, este muro que va por las lomas separa Surco de Villa María de San Juan de Miraflores, y que van hasta por La Molina para separar de Cieneguilla, en fin, entonces hay un muro que separa espacialmente las residencias. Pero lo mismo se observó, por ejemplo, en Río de Janeiro, también frente a los barrios ricos que ya no tienen sitio para separarse de las favelas, con un muro que sencillamente los hace sentirse espacialmente separados. En el Perú tenemos estas segregaciones en las ciudades grandes también a lo largo de la costa, pero en la selva no se ve eso. Y ahí viene una pregunta, ¿y por qué en la selva no? En el caso de Iquitos, que es una ciudad mayor, no hay, en Tarapoto no se ve, pero ocurre el caso de Lamas. Y en el caso de Lamas se queda como una especie de lunar dentro de unas ciudades más pequeñas, y que nos lleva a entender pues que esto existe. Entonces un poquito que tal vez nos llevaría a reflexionar en la historia de fundación de las ciudades, y saber qué es lo que ocurrió. ¿Por qué los de Huayco en Lamas decidieron quedarse allí y no integrarse con el resto de los mistis? Los mistis, los mestizos que están allí, los dejaron de lado. ¿Qué ocurrió? A lo mejor eso Gustavo nos puede dar algunos pequeños alcances
en lo que va. Pues bien, entonces estas reflexiones yo he querido compartirlas con ustedes y creo que pues valdría la pena retomar estos grupos de trabajo de investigación de las ciudades intermedias, porque todavía tenemos la pregunta que está ahí, que no la encontramos, y es al estudiar cuál es el tamaño ideal y cómo la planificación urbana puede adelantarse en la planificación del desarrollo urbano y no ir un poco atrás para arreglar lo que ya está hecho. O sea, para darle un poquito de forma a lo que ya se hizo. Entonces, ver ese tipo de dinámicas, vamos a decir, para ver si podemos conseguir un desarrollo sostenible, urbano sostenible en nuestras ciudades del Perú. Ya no quiero seguir más porque creo que hay preguntas y démosles tiempo a nuestros asistentes para que también expongan sus puntos de vista y hagan las preguntas que sean necesarias. Gracias nuevamente a Marta y Gustavo por su presentación. Muchas gracias, doctor Hildegardo, por su intervención. Bueno, hemos revisado y no hay ninguna consulta hasta el momento o pregunta para los expositores, entonces pasamos a darle la palabra a la doctora Katarzyna. Betsabe, yo quisiera hacer un comentario porque Hildegardo ha dejado algunas preguntas en la mesa. Me parece Sí, estoy bien. O sea, una referida a cuál es el tamaño, ¿no? Ese tamaño de repente, entre comillas, sostenible. Claro, yo no tengo una respuesta, no te voy a decir un número, pero lo que sí me parece interesante también es ver la velocidad del crecimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, Lamas tiene un crecimiento muchísimo más lento, claro, está como dices tú, encapsulada y tal, y Huamachuco ha tenido un crecimiento enorme, ¿no? Desde el año 2000. Entonces, eso ha sido despertado, digamos, por economías que estaban en su territorio, sobre todo las mineras. Pero creo que habría que anexar a esa pregunta el de la velocidad del crecimiento urbano, ¿no? Y cuando te refieres a cuál es el tiempo que se necesita para que se apropien de esos espacios públicos, ¿no? Yo creo que ahí también, claro, la historia es fundamental, pero creo que también tiene que ver mucho con el espacio, con la experiencia en el lugar, ¿no? Si de niños hemos jugado ahí, que no sé qué, si en Purrumpampa uno se ha enamorado y también ha peleado. Entonces son lugares que tienen algo vivido, ¿no? Algo conocido. Entonces la experiencia en el lugar creo que es fundamental, ¿no? Entonces los papás también te llevan ahí y tal cosa, ¿no? Entonces está esa historia propia y también la historia de la batalla de Huamachuco, ¿no? La garra que puedan tener en ese sentido, ¿no? Entonces me parecía que era, o sea, no respondo las preguntas, pero era el comentario que tenía para la pregunta. Sí. Gracias. Una pregunta, Marta. Sobre la batalla de Ayacucho, dado que ha disminuido tanto el humedal, ¿el sitio de la batalla sigue libre o ya está ocupado por viviendas? Está ocupado, la batalla tiene que ver con el Cerro Sazón, ¿no? Que está ahí al lado, la ladera que, bueno, los peruanos subían y no podían conquistar o terminaron no conquistando. Pero bueno, esas son las cosas de la vida. Y eso es una remembranza que se hace de la batalla, donde esta vez los peruanos ganan. Bueno, no sé, Gustavo, ¿usted quiere contestar todavía al doctor Córdoba? Sí, cortito nomás sobre el tema de
la segregación espacial del barrio de Huaycú, sí, efectivamente es desde la misma fundación, ¿no? Los españoles llegar y generar esta cuadrícula, ¿no? Llaman acá la iglesia, no sé qué, los indígenas fueron desplazados al entorno de la ciudad y poco a poco se fueron concentrando en esta zona del Huaycú. Y conforme fue pasando el tiempo, digamos, llegó un poco el tema ya de los servicios públicos, como ahí había presencia de manantiales, ellos optaron por estratégicamente igual mantenerse en esa misma zona para acceder a recursos de manera más directa, digamos, ¿no? Entonces, sí, esa era mi respuesta cortita con relación a la consulta y me parece interesantísimo el tema de definir, tal vez nunca se va a llegar a definir, pero por lo menos el ejercicio de investigación de decir qué talla a nivel de población, pero no solo población, sino también, por ejemplo, de densidad, ¿no? Este concepto de centro poblado, que en verdad suena como que es todo y nada a la vez, ¿no? Porque el centro poblado es un punto nada más que es un georreferenciado estadísticamente, pero el centro poblado no tiene superficie. Y algunas veces pensamos, por ejemplo, servicios públicos en base a centros poblados, sin entender que tal vez dos centros poblados pueden estar ocupando el mismo territorio y tal vez no es necesario dar un colegio a cada centro poblado. Y ahí entran temas de apropiación cultural, porque el centro poblado también es, yo soy del centro poblado A, tú eres del centro poblado B, yo quiero mi escuela, tú quieres tu escuela. Entonces, nada, o sea, son temas apasionantes, la verdad, con relación a la ocupación del territorio y pensar cómo atendemos a la población que vive ahí, pero ya me callo porque me gusta hablar y si no, ya seguimos, ¿no? Lo siento. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros expositores, al doctor Hildegard Córdoba por sus observaciones. No sé, ¿hay alguna pregunta? Veo Ángel La Cruz, ¿quiere decir algo cortito para... ¿no? Simplemente sentirme cada vez más admirado de la oferta que ustedes tienen de grandes expositores con bastante sustento, con bastante estudio e investigación. La verdad que cada día este espacio se enriquece más y más y el dominio que se tiene en los espacios que ellos han manejado, ¿no? Y bueno, ese es un comentario solamente que quiero hacer, por eso que estamos permanentemente todos los martes asistiendo los profesores de nuestra universidad, del Departamento de Historia y Geografía. Muy bien. Reiterar esa visión y a todos los grandes amigos de la Sociedad Geográfica. Nada más. Muchas gracias. Bueno, el tiempo está terminando. Otra vez quiero agradecer muchísimo a la doctora Marta Vilela, a Gustavo Rondón, a Hildegard Córdoba y a todos los asistentes, evidentemente también al personal de la Sociedad Geográfica, a Betsabe por acompañarnos con cuestión de moderación del evento. Muchísimas gracias. Betsabe, ¿tienes algo que comunicar todavía? Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores por haber darnos su tiempo, su investigación y poder hacer extensiva esta por los diferentes medios y las redes sociales. También encantada de escucharlos y compartir estos temas y esperamos que para la siguiente ocasión igual nos sigan acompañando. Muchas gracias. Damos por terminada esta sesión. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, cuídense.